directora ejecutiva de la corporación Líderes para Gobernar, y reciban cordiales saludos de todos quienes conformamos la corporación. Somos una organización de la sociedad civil que trabaja por la gobernanza y el desarrollo sostenible del Ecuador. Tenemos tres líneas de acción muy puntuales dentro de nuestro proceso en la corporación. La primera línea de acción es una línea de capacitación y de formación a gestores públicos. Tenemos una segunda línea de acción que busca capacitar y formar a líderes en diferentes provincias del Ecuador. Y de ahí tenemos una tercera línea de acción muy importante, que es la réplica, ¿no es cierto?, y el reconocimiento de buenas prácticas de excelencia a nivel del sector público, con nuestro proyecto pues estrella llamado Prácticas Ejemplares de Ecuador. El día de hoy pues doy a todos la bienvenida y más que nada las felicitaciones por haber culminado el proceso de capacitación que lo hemos venido desarrollando con PAF, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo ya en la pantalla, muchísimas gracias. Tuvimos 724 inscritos en el curso virtual. Esto es fantástico, vemos el nivel de compromiso que existe a nivel del Ecuador. Como dije, dos países de la región también personas han podido participar de este curso y vemos la importancia hoy en día de los procesos de gobierno abierto para poder generar pues una respuesta a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto?, que es el COVID-19. El gobierno abierto sin duda ha sido una herramienta muy importante para ello y también para poder generar procesos de transparencia y un proceso de gobernanza innovador y abierto a la ciudadanía que genere confianza más que nada entre los diferentes actores que conformamos la ciudadanía. Con esto quiero entonces empezar, ¿no es cierto?, dando gracias a Gustavo Canelos, director de programas de PAF Ecuador, para que nos ayudes. Gustavo, te doy el paso con unas palabras también desde PAF, quien es nuestro socio estratégico en este proceso. Hola con todos y todas. Para mí realmente es un gusto acompañarles de esta tarde. Gracias, Daniela. Como lo mencionaron, mi nombre es Gustavo Canelos. Soy director de programas en la Oficina de Ecuador de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, o PADF por sus siglas en inglés. Nuestra organización trabaja desde hace casi 60 años en crear un hemisferio de oportunidades para todas las personas. En Ecuador, una de nuestras actividades esenciales ha sido el fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, nos complace ser parte, lógicamente, de este foro organizado por la Corporación Líderes para Gobernar, y en donde en esta tarde tendrán la oportunidad de escuchar y compartir la experiencia de excelentes profesionales. PADF está comprometido y convencido en impulsar iniciativas que contribuyen a fomentar la transparencia, como es la iniciativa del Gobierno Abierto. Ecuador ingresó en el 2018 a la Alianza por el Gobierno Abierto y presentó su primer plan de acción en diciembre del 2019. Esto indudablemente conlleva a que todos generen grandes esfuerzos que tienen que ser articulados desde el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Y precisamente, como mencionaba Daniela, momentos difíciles como los que estamos viviendo a nivel mundial hacen aún más necesarios espacios como el de esta tarde. Creo que a raíz de la pandemia existen nuevas adversidades y amenazas en Ecuador y en todo el mundo, pero en el caso de Ecuador ha enfrentado varias crisis y creo que el camino todavía requiere el esfuerzo de todos y todas. Muchos de ustedes han sido parte de este proceso de formación organizado por la Corporación Líderes para Gobernar, y la verdad es que no quiero dejar pasar la oportunidad para expresarles mis felicitaciones en este proceso y motivarles a continuar ese compromiso firme para construir un mejor país. Finalmente, solo quiero aprovechar para mencionarles que hace algunas semanas PADF, conjuntamente con otras organizaciones
locales y nacionales realizaron un diagnóstico sobre las áreas prioritarias para la cooperación contra la corrupción en Ecuador, y me gustaría, si es que es de su interés, dejar el link de ese estudio en el chat de esta sala. Y bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias y excelente tarde para todos. Muchísimas gracias, Gustavo, y a todos quienes hacen PADF por su colaboración y su apoyo. Sin ustedes, este espacio y todo el proceso de formación no hubiese sido posible. La transparencia, la participación ciudadana y la colaboración han sido factores determinantes en este tiempo. Por eso creemos que hoy más que nunca el paradigma, ¿no es cierto?, de gobierno abierto tiene que estar vigente y nos urge como país y región alcanzarlo para lograr más equidad y un desarrollo sostenible, que es el que anhelamos y buscamos. En este foro vamos a comprender, ¿no es cierto? Va a ser un foro que venga a generar un alcance a todo lo que ustedes ya han podido pues conocer durante el proceso de formación. Pero lo que buscamos en este foro es que ustedes conozcan cuál es el cambio que exige la pandemia a las diferentes instituciones públicas, sus líderes y funcionarios. Y hoy queremos evidenciar las problemáticas y los retos actuales hasta el futuro de la democracia, la participación, la innovación y la transparencia y transformación política. Para esto vamos a continuar con la intervención de Matthew Porter, quien nos acompaña desde Washington, Estados Unidos. Él es licenciado en Políticas y en Español por la Universidad de Amherst. Tiene un máster en Relaciones Internacionales, Seguridad por la Universidad de Georgetown. Matt actualmente es director del programa de Democracia y Gobernabilidad de Pan American Development Foundation, una organización, como ya nos lo dijo Gustavo, que trabaja en la región en alianza con la sociedad civil, comunidades locales, el sector público y el privado. Matt, te damos la bienvenida, así que por favor el micrófono es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Es un honor ser parte de este evento, acompañado por unos expertos, unos panelistas tan reconocidos, y también por la calidad de los participantes, que sé que incluye varias autoridades oficiales de varios gobiernos de Ecuador. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo quiero hablar de un par de temas, todo relacionado a gobierno abierto en tiempo de pandemia. Y creo que mi perspectiva como parte de una organización internacional como es PADF es ofrecer algunas perspectivas, algunas lecciones aprendidas regionales que hemos visto en los últimos meses, que refuerzan de alguna forma los principios de gobierno abierto que sé que ya han revisado durante este curso recientemente. Entonces, bueno, primero, los principios del gobierno abierto, que voy a revisar muy brevemente, incluyen la participación efectiva tanto de los ciudadanos como las organizaciones de sociedad civil en todos procesos de construcción de políticas públicas y de servicios públicos. Segundo principio es la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, gobiernos deberían contabilizar todas sus acciones y tomar responsabilidad pública por sus acciones y decisiones. Tercer principio es la importancia de datos abiertos. El cuarto es compartir datos abiertos de forma digestible, de forma fácilmente diseminada para que sean de utilidad para sus audiencias. El quinto principio sería acceso y simplicidad.
es decir, la información compartida debería ser en un lenguaje fácil a entender. Sexto principio es colaboración y co-creación, es decir, cualquier política, cualquier servicio público debería ser diseñado con insumos y oportunidades para participación de ciudadanos, sector privado, sociedad civil. Y finalmente, el séptimo y uno de los más complejos en este tiempo de pandemia es inclusión y diversidad, sea pensando en mujeres, indígenas, personas con discapacidades y otros grupos marginalizados. Entonces, esos son para mí, para PADF, los principios de gobierno abierto eterno. Ahora, en ese tiempo de pandemia, ¿cuáles retos estamos viendo de gobiernos en toda la región? Uno, esa pandemia requiere una respuesta rápida y de crisis de parte de todos los gobiernos de la región. Y eso implica o pasar algunos procesos normales legales o de normativa o en crear nuevos procesos. Y como ustedes bien saben, para cualquier burocracia, manejar un sistema nuevo requiere mucho trabajo de todas partes y no facilita como compartir bien los procesos mientras están en marcha. Entonces, pensar en cómo desembolsar muchos fondos de emergencia, en cómo lanzar nuevos servicios públicos al mismo tiempo para proveer toda información al respecto, y cuando por necesidad no va a ser posible hacer el mismo proceso de contratación pública como se hace normalmente para un contrato, no quiere decir que tampoco es fácil compartir toda la información al respecto. Entonces, lo que vimos es que por muchos gobiernos locales, regionales y nacionales han tenido que dedicar tanto tiempo en responder que no han podido pensar en compartir toda la información al respecto, sin ninguna intención mala, solo por necesidad. Pero es esencial para ganar y mantener la confianza de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la prensa. Para mantener la confianza en la respuesta hay que compartir información y hay que crear mecanismos de participación ciudadana. Un buen ejemplo de esto es algo que está pasando en México, donde se ha creado un espacio multiactor integrado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, con el objetivo de impulsar que las acciones de atención y mitigación de los efectos de la pandemia sean los más transparentes posibles. Y en ese sentido, en ese grupo multiactor se ha invitado, yo creo que son más o menos unas 10 organizaciones de sociedad civil, además de varias instituciones públicas, para consultar en el proceso de crear nuevas respuestas por parte del gobierno. Así que aun si el gobierno tarda un poco en hacer todo el reportaje necesario y adecuado, como ya se involucró a actores claves de sociedad civil en el proceso de diseño, se mantiene mejor la confianza en sus acciones. Otra acción eficaz que ha hecho un gobierno de la región hemos visto en Paraguay, y voy a compartir un link en el chat aquí. En Paraguay se ha creado una plataforma virtual para publicar todas las cifras de programas, subsidios, contratos y donaciones destinados a la emergencia generada por el COVID. Entonces, si uno va a la página, uno puede buscar por menú, por programas, por subsidios, por contratos, por donaciones,
Y es tal vez el ejemplo, el mejor ejemplo que yo he visto de datos abiertos y de forma muy digestible por los ciudadanos. Y eso ha permitido que aún en un país donde la corrupción es un tema constante, serio, se ha mantenido mejor que en otros países la confianza ciudadana de que se está gastando los fondos de emergencia para responder a COVID mejor que tal vez uno se esperaba. El próximo tema que quiero abordar es destinado específicamente a este grupo que es principalmente de funcionarios, como entiendo. Y quiero abordar una preocupación que tienen muchos oficiales públicos. Y es que cuando piensan en gobierno abierto o en la rendición de cuentas, tienen el temor de que es realmente un mecanismo para exponerse y abrirse a repercusiones, a investigaciones, a acusaciones de corrupción o de actos malos, etc. Pero realmente no debería de ser así. El gobierno abierto es tal vez el mejor mecanismo para fortalecer los vínculos entre los gobiernos y los ciudadanos. Y gobierno abierto es una forma de compartir mejor todas las cosas buenas que los gobiernos están haciendo. En el caso de la pandemia, creo que lo que hemos visto en toda la región es obviamente la importancia de los servicios de salud. Ha sido la primera prioridad de casi todos los ciudadanos en esa pandemia. Y en muchos casos en América Latina y en el resto del mundo, hay muy poca información de las opciones de servicios de salud. Por ejemplo, en Uruguay, la ciudadanía tiene opciones muy limitadas para cambiar su servicio, su seguro de salud. Es cada 3 años y en lo pasado básicamente tenía que llamar y buscar para ver qué otras opciones hay. Pero en medio de esta pandemia, el gobierno ha creado un mapa de servicios de salud. Y no solamente de servicios, es un mapa donde muestra dónde están todos los hospitales, todos los centros de atención de salud, etcétera, qué servicios ofrecen cada uno y con qué costo. Y eso ha permitido que la ciudadanía tome decisiones mejor informadas y ha mejorado la calidad de servicio de salud y ahorrando vidas, además de todo eso. Y eso ha ayudado a mejorar, bueno, uno, la salud de la ciudadanía, pero también la confianza de ellos en sus gobiernos. Y la semana pasada se vio la evidencia de ese proceso el partido del gobierno, había elecciones municipales y el partido del gobierno mejoró mucho sus resultados electorales en muchos municipios donde antes nunca había terminado tan bien. Y las encuestas dicen que gran parte de ese resultado fue la reacción de la ciudadanía frente a la pandemia y específicamente frente al acceso a los servicios de salud. Entonces, volviendo al gobierno abierto, muchas veces, sobre todo en ese tiempo de crisis, los funcionarios tienen miedo de que si publico esa información y obviamente sin saber exactamente qué está en todo archivo compartido, que va a abrirme a acusaciones, cuando en realidad muchas veces es al revés. Y en compartir toda la información, demuestra al público todos los buenos esfuerzos que está haciendo el gobierno de su parte. Y cierro con un tema más, y es un reto eterno cuando hablamos de gobierno abierto y datos abiertos, porque muchas veces los procesos de datos abiertos puede reforzar unas desigualdades que ya existen, sobre todo cuando uno
piensa primero en mecanismos digitales para compartir esos datos. Y lo que vemos siempre es cuando un gobierno responde a una solicitud de acceso a información en publicar algo en una página web y ya, y tal vez en un formato de PDF difícil a aprender, facilita que la información llegue a un número pequeño de personas, normalmente bien educados, en ciudades grandes, etcétera. Pero aumenta desigualdades si solo alguna parte de la población tiene acceso, mientras que otras poblaciones rurales que tal vez hable otro idioma que el español, etcétera, es así. Y sobre todo en tiempo de pandemia, cuando estamos hablando de información respecto al virus, a vida y muerte, etcétera, es fundamental que los procesos de gobierno abierto incluyen todos los grupos del país, especialmente los marginalizados. Y eso quiere decir, hay que compartir información en diversos idiomas, pensando en diversas audiencias a través de diversos procesos. Por ejemplo, no solamente divulgando información virtual, sino también haciendo campañas de comunicación en sistemas de transporte público, dejando números y cartones en espacios públicos, etcétera. Normalmente no pensamos en un cartón en una plaza pública como parte del gobierno abierto, pero es. Y volviendo a uno de los primeros ejemplos que compartí, el gobierno abierto no es solamente divulgar información, sino también hacer mecanismos de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas y servicios públicos. Y en ese sentido, es fundamental que los gobiernos, sobre todo locales, necesitan incluir a ciudadanos y organizaciones de sociedad civil compuestas de personas de diversas experiencias y calidades. Y entonces esos son mis factores, como mis puntos claves. Cierro en decir que mirando la región como es, obviamente la pandemia ha sido sumamente grave en casi todos los países de la región. Ecuador obviamente fue uno de los mayores afectados. Algunos gobiernos han respondido mejor que otros, obviamente, pero cuando se ve las encuestas públicas de la satisfacción de la ciudadanía respecto a sus gobiernos, resultados electorales, etcétera, hay una tendencia muy cercana entre más gobierno abierto y sobre todo más participación ciudadana y mayor confianza en el gobierno, a pesar casi del resultado de salud. En países donde han muerto muchas personas, pero el gobierno ha mantenido informado e involucrado a la ciudadanía, se ha mantenido niveles altos de confianza y al revés. Y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Matt. Qué interesante todo lo que nos has pues comentado, más que nada esta visión regional de diferentes países que nos viene a ilustrar un poco mejor cómo funciona, ¿no es cierto? Y cómo ha venido funcionando en estas épocas los procesos de gobierno abierto. Quiero comentarles que tenemos a 100 personas conectadas de diferentes partes del Ecuador, así que estamos muy contentos porque vemos la importancia de estas temáticas que cada vez más nos competen y pues vemos cómo la ciudadanía está involucrada e interesada en aprender. Así que te agradecemos muchísimo, Matt, por esa intervención. Yo antes de pasar a nuestro siguiente panelista, voy a pedirles que hagamos rápidamente un pequeño ejercicio. Les voy a mandar por el chat a todos un link. Y es un link donde ustedes pueden solamente dar clic, ¿no es cierto?, en el link y vamos a participar de
un proceso para conocernos mejor. Yo voy a compartir mi pantalla acá y quisiera que por favor pues podamos hacer responder a la primera pregunta. ¿En dónde está tu accionar? Queremos saber quiénes estamos aquí, las personas que nos acompañan, de dónde vienen, así que les vamos a dar unos minutitos para que podamos pues conocernos mejor. Gracias a todos, solamente dan clic en el link que les acabo de mandar por el chat y ustedes van diciendo dónde están ahora trabajando, dónde están apoyando, dónde están haciendo un voluntariado, etcétera, ya sea en entidades públicas, en el sector privado, en ONGs o en la academia. Muchas gracias, Joan. Ya nos pusiste que lo has hecho. Ya tengo a 45 personas inscritas en el Menti y vamos viendo, ¿no es cierto?, que la mayoría de personas que nos acompañan están ya sea en entidades públicas o desde ONGs, pero también ahora vemos cómo va subiendo, ¿no es cierto?, sector privado y de academia. ¿Y por qué es interesante esto, Matt? Justo acabas de decir que para poder aplicar, ¿no es cierto?, procesos de gobierno abierto y transparencia, el gobierno no lo puede hacer solo. Esto es una cuestión de todos y es por eso que para nosotros es tan importante poder tener esta diversidad de actores que se encuentran hoy en día conectados. Así que les agradezco muchísimo. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Ustedes solamente dan clic a la próxima pregunta. Y la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría empezar a gestionar procesos de gobierno abierto en sus ciudades? Tienen la opción de responder a 2 veces si quieren con una palabra puntual que ustedes puedan poner. Ustedes han podido, ¿no es cierto?, aprender en esta, les voy a volver a mandar el link, pero pues lo que ustedes tienen que hacer es poner próximo y ahí ustedes van respondiendo. ¿Vale? Si alguien me confirma, porque no veo que que se están conectando todos. Vamos a ver qué pasa si me conecto. Ahí está. Ustedes tienen que aquí poner palabras, ¿ok? ¿Cómo se podría empezar a gestionar los procesos de gobierno abierto en sus ciudades? Cuéntenos, queremos que ustedes nos cuenten qué es lo que piensan. Con capacitación, socializando. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, con páginas web. Socializando, creo que el tema de foros abiertos es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo cómo participación es una de las palabras que más se logra generar, ¿no es cierto? Vemos alianzas, participación. Las palabras que están más utilizadas son las palabras que se van haciendo más grandes. Entonces ven que capacitación, participación ciudadana y socialización, ¿no es cierto?, son las palabras más grandes. Así que les agradecemos muchísimo y creo que es eso. Tenemos que comenzar a capacitarnos y este ha sido el objetivo que PATS y Corporación Líderes para Gobernar han querido realizar con este primer foro y con este primer curso de capacitación. Así que les invitamos a que nos sigan acompañando con lo próximo que se viene para ya llegar a la implementación de estos procesos. Les agradezco muchísimo y con eso entonces vamos a pasar con nuestra siguiente panelista, Estefanía. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero pues presentarles a todos a Estefanía Terán. Ella es directora del área de Democracia, Transparencia y Ciudadanía, activa de Grupo Faro. Grupo Faro estuvo este fin de semana pasado de cumpleaños, 30 años de poder generar procesos muy importantes y pues Estefanía, es un honor tenerte aquí. Te doy la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar un poco de las limitaciones o de la situación de la participación ciudadana en tiempos de pandemia, ¿no? Siendo la participación ciudadana uno de los pilares del gobierno abierto. Tal vez alguien me puede ayudar con la presentación que envié. Y, por favor, muchas gracias. Entonces, vamos con la siguiente, por favor.
Primero quiero presentar al Grupo Faro. Gracias por doblarnos la edad, Daniela. Nosotros tenemos 15, pero sí, 15. Somos un centro de investigación y de acción que incide en la política pública y promueve prácticas para la transformación e innovación social. Y buscamos ser un referente en la innovación para el desarrollo humano y la cohesión social en Ecuador y América Latina. Siguiente, por favor. Voy a hablar primero sobre la transparencia y el acceso a la información en tiempos de pandemia. Dos, la situación de la sociedad civil. Tercero, la pandemia y la participación e incidencia. Y unas breves conclusiones y los siguientes retos. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, con respecto al primer punto, voy a hacer referencia a un estudio que hizo REAL, que es la red de anticorrupción de Latinoamérica. Por favor, la siguiente lámina. Aquí, este estudio que hizo REAL y del que Grupo Faro es parte como el think tank de Ecuador, lo conforman 9 países que ustedes van a poder ahí ver: Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina y México, cada uno representado por un centro de investigación, un tanque de pensamiento. Hizo esta investigación Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas en tiempos de pandemia en América Latina. Y tenemos que revisar este tiempo, el tema de acceso a información y la transparencia, porque son condicionantes y habilitantes de la participación, sobre todo en un momento de pandemia en donde el contacto físico y el poder salir obviamente son restringidos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? El primero, y por favor la siguiente, con respecto a acceso a la información pública. Este gráfico es en relación con la flexibilización o la modificación de la aplicación de las leyes de acceso a la información pública. Los 8 países que hicieron esta encuesta, esta evaluación, en 5 no ha habido ninguna flexibilización o movilización de la aplicación de las leyes de acceso a la información pública, ¿no? También, salvo en Ecuador, todos los países evaluados publican de manera diaria la cantidad de test de COVID positivos realizados. Todos los países que integran REAL también publican información diaria de sus nuevos contagios y de los fallecidos, ¿no? Ecuador, Argentina y El Salvador no publican la información en datos abiertos. Esto es un poco los hallazgos de este estudio en relación con acceso a la información pública. En cuanto al gasto público, ustedes van a ver aquí que salvo Chile, todos los países han creado excepciones a las normas generales de compras públicas durante la pandemia, permitiendo las contrataciones directas. Además, acá el porcentaje de contrataciones directas en el gráfico, en la tabla que ustedes van a ver a la izquierda, del total de compras durante la emergencia sanitaria, si ustedes ven aquí en los países, en Paraguay es del 100%, en Guatemala el 96%, en Colombia el 46%, en Argentina el 72%, y los demás países, incluido Ecuador, no se puede acceder a esta información. De ahí, Argentina, Ecuador, Guatemala y Paraguay sí publican la información sobre beneficiarios finales de aquellas empresas que contratan con el Estado. El Ecuador cuenta con un protocolo para gastos en emergencia y finalmente, a excepción de Argentina y Guatemala, en todos los países el acceso a la información de presupuesto es limitada, ¿no? Viendo también ahora Paraguay, lo que mostró Matt, entraría dentro de esto, pero Ecuador particularmente no tiene mecanismos de rendición de cuentas específicos para lo financiero durante la emergencia, ni tampoco los beneficiarios de los temas sociales. Ahora, vamos por favor con la siguiente. Para la situación de la sociedad civil, ahora me voy a poner otro ejemplo que es de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la que también Grupo Faro es parte. Esta confederación, como ustedes van a ver en el mapa, está en algunas provincias del país, tiene 4 federaciones provinciales: Chincha, Manabí, Chimborazo y Loja, y también tiene 2 redes temáticas a nivel nacional, que es con temas de discapacidades y también con temas de tecnología.
hicimos una encuesta, sí, la siguiente, por favor. Hicimos una encuesta para ver cuál era la situación de las organizaciones de la sociedad civil, miembros de esta confederación, y ver qué es lo que les ha pasado durante la pandemia, ¿no? 60% de las organizaciones miembros de la CEOS participaron porque esta encuesta era particularmente virtual. Entonces, las otras no tienen acceso y por eso esa limitación. Por favor, la siguiente. Entonces, también hicimos un trabajo con todas ellas como para poder alimentar cuáles son los principales retos que están enfrentando los miembros de la CEOS actualmente. Y finalmente, por favor, la siguiente. Ustedes van a ver, esto fue participativo. ¿Qué pasó? Primero, de este universo que nosotros hemos hecho la encuesta, 21% de las organizaciones no están operando, o sea, para nada, simplemente ya no pueden operar. Solo un 25% de las organizaciones se encuentra operativa entre un 75 y 100%. 68% de las organizaciones indica que la identificación de fondos es un determinante para la continuidad de sus actividades. El 50% indica que se requiere mayor flexibilidad por parte de los donantes para adaptar sus iniciativas y proyectos en el marco del COVID. 75% indica que fue necesario reestructurar sus equipos y 68% ubica la cobertura de salarios del personal entre sus principales preocupaciones para los siguientes meses. Finalmente, el 63% indicó que fue necesario generar contrataciones en temas tecnológicos para continuar con la ejecución de sus actividades. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las necesidades principales que estos miembros de las federaciones identificaron? Uno de los más importantes es el ambiente virtual. Entonces, los principales retos ha sido la adaptación de las actividades a la virtualidad y también la adecuación al trabajo virtual, la mejora del entorno, tanto para las organizaciones como para sus beneficiarios, y el acceso a los equipos y las herramientas tecnológicas. También esto va de la mano con un fortalecimiento de capacidades para poder utilizar estos recursos y estas herramientas virtuales. Y de ahí la mayor preocupación y porque está subrayada es el financiamiento y apoyo técnico, tanto de cooperación como de otros actores, ¿no? Esto para el tema de general de la supervivencia de la organización. Y temas de prevención del COVID para el tema de la vacunación una vez que exista. Por favor, la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar de la participación y la incidencia en la pandemia, que es el tema un poco al que había convocado, pero sí era importante hablar de esto antes. En cuanto al mismo estudio de Real que yo les había señalado, 5 de los 8 países, y aquí también está Argentina, Paraguay, Colombia, El Salvador y México, involucran y algunas veces como vinculante a la academia de los expertos en la toma de decisiones asociadas a la pandemia. 4 de los 8 países involucran a la sociedad civil, Paraguay, Colombia, El Salvador y México, y Colombia específicamente en aquello que compete a la recuperación económica. 3 de 8 países realizan un trabajo coordinado con universidades y otras instituciones externas, no con el Estado. Argentina, Colombia y México. Por favor, avanzamos. Ahora, para hablar de participación, vamos a simplemente repasar unos conceptos importantes, ¿no? Que es la participación, vamos a entender en esta discusión como la movilización constante y organizada de la ciudadanía para incidir en la toma de decisiones y en la agenda pública. Acá los objetivos de la participación son para incidir, por ejemplo, posicionar una temática en la agenda pública, visibilizar un problema, controlar, es todo el tema de monitorear al poder estatal y crear un sistema de pesos y contrapesos desde la ciudadanía. Y finalmente también puede organizarse para ser corresponsable, ¿no? Para reapropiarse de lo público y tratar de trabajar y participativa y colaborativamente con otros actores. Por favor, la siguiente. Ahora, cuando se habla de ventanas de oportunidad para incidir, hay que identificar procesos o coyunturas económicas o sociales que sean relevantes y que permitan posicionar una agenda temática de interés, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay ventanas de oportunidad que son predecibles, que
que son procesos institucionalizados. Por ejemplo, un cambio de gobierno es una ventana de oportunidad que es predecible porque tú sabes que cada 4 años va a cambiar el gobierno. En esa ventana de oportunidad tú puedes tratar de incidir en la agenda, por ejemplo, en la campaña electoral o en los planes de gobierno de los candidatos. Y vas a tener, en cambio, ventanas de oportunidades que son completamente impredecibles, ¿no? Estos son eventos repentinos, son ajenos un poco a la voluntad, como puede ser, por ejemplo, un terremoto o como lo que está pasando ahorita con la pandemia. Luego tienes algo que son más procedimentales y esto es más, por ejemplo, en un proyecto de ley, ¿no? Cuando la sociedad civil tiene oportunidad de retroalimentar el proyecto. Por favor, la siguiente. Ahora, cuando hay una emergencia, y esto también partiendo un poco de la experiencia de lo que pasó en Manabí con el terremoto, porque nosotros ahí tenemos un observatorio, hay que pensar la participación tanto en el momento de emergencia como en el post-desastre, como en el momento de reactivación, que son, ¿no?, las 3 fases, ¿no? Aquí tienes en la declaración la declaratoria de emergencia, que es completamente impredecible y probablemente ahí solo van a poder incidir aquellas organizaciones que tengan ya la información lista, ¿no?, para poder aportar a ese análisis o aportar a las soluciones. De otra manera, ¿cómo puede participar la sociedad civil? Es generando información, ¿no? En un momento de caos, como se ha visto y en el Ecuador, que se tomaban decisiones a diario por muchos actores que intervenían, sin un vocero específico, a falta de una plataforma única con toda la información. Esto es una contribución que puede la sociedad civil hacer, o los medios de comunicación, ¿no? Generar información para poder mantener a las personas comunicadas. Luego, ya en la parte de la contratación y de la emergencia es súper importante el tema de monitoreo para la exigibilidad, ¿no? Y sobre todo porque estamos viendo que hay la tendencia a flexibilizar la norma por la excepción. Entonces, hay mucho más contratación directa sin cumplir con la normativa de prevención, ¿no? Del tema de la corrupción, por ejemplo. Entonces, este es un momento sumamente importante para que la sociedad civil, la academia, haga un monitoreo o exija rendición de cuentas. Y de ahí finalmente, ya cuando una vez que acaba el estado de excepción, en donde tienes todo el tema de la reactivación, primero hay una oportunidad importante para evaluar qué es lo que está pasando, finalmente también para ser parte de ese proceso de reactivación. Sin embargo, es muy importante estar activo y estar presente durante las 3 fases, de una manera vinculada y concatenada con lo público y entre diferentes actores para poder incidir. Por favor, si vamos avanzando. Acá igual también el rol de la sociedad civil, y voy a poner el ejemplo, como yo les había dicho, el terremoto del 16 de abril en Manabí. Nosotros un poco hablando con la sociedad civil que se quedó en shock y que no pudo participar tanto porque no estaba preparada. Entonces, habíamos hablado con ellos de cuál es el accionar esperado de la sociedad civil frente a una emergencia y luego, y cómo poder ayudarla a que efectivamente cumpla esto. Entonces, por ejemplo, acceder a información veraz y oportuna acerca de los procesos, ¿no? Y difundirla a los actores locales para no generar información falsa o para no generar pánico. Entonces aquí es importante, y cómo lograrlo, la sociedad civil tiene que tener ya capacidades de monitoreo en relación con la realidad local. De ahí también puede aportar a la contextualización de la información generada en situaciones de crisis, ¿no? Y aquí es importante esta relación con el sector público, ¿no? Pero que no se construya solo durante la emergencia, sino que tiene que haber sido construida desde antes. De ahí, promover un trabajo coordinado entre las organizaciones, generar mecanismos de comunicación que faciliten esa coordinación de acción en tiempos de emergencia. Y aquí se ha visto siempre que hay un valor agregado y que en el hecho de que sí haya organización local, tejido local, redes, puedan activarse rápidamente para poder accionar frente a una emergencia. Y finalmente, facilitar la articulación con actores externos que diseñan, ejecutan acciones de atención en etapas de emergencia y recuperación. Y aquí también los actores externos a veces no tienen la visión o no comprenden muy bien lo local, lo que es lo que está pasando. Entonces es importante
darles ese cable a tierra para que puedan de alguna manera asistir de mejor manera. Por favor, si vamos también a la siguiente. Y acá, por ejemplo, ¿no? Para ser un poco más específica, vamos a ver cuál sería la relación con el gobierno central y el aporte de una organización de la sociedad civil. Entonces, puede retroalimentar ya en una etapa de reactivación, retroalimentar las políticas públicas, evaluar, monitorear. Los gobiernos locales puede participar directamente en la planificación y la gestión de las obras y proyectos. Como había dicho ya con las organizaciones externas, retroalimentar las estrategias y las acciones de intervención. La academia es importantísimo que haga investigación, que utilice la mayor capacidad de data para poder retroalimentar la política pública y para hacer crítica respecto de la misma. Y los medios de comunicación tienen que ejercer un rol también para fomentar esa rendición de cuentas, para exigir el acceso a la información y que fomenten, ¿no?, la transparencia que en estos tiempos es tan eficiente, ¿no? Y finalmente, acá es importante lo que ya decía Matt, los grupos poblacionales específicos como jóvenes, como niños, mujeres, muchas veces son ignorados o no son tomados en consideración dentro de todo el proceso y es importantísimo que se los consulte y que se los incluya dentro de todas las 3 fases de un proceso de emergencia para efectivamente atender a toda la población y sobre todo aquella que es mucho más vulnerable. Por favor, la siguiente. Y acá, finalmente, y ya para terminar, es importante hablar de corresponsabilidad y sobre todo en lo que se viene ahora, ¿no? Viene un proceso de situación económica bastante difícil, en donde probablemente la economía local va a ser una prioridad y la que todos tenemos que poner la mano para que esto funcione. Entonces, acá, hablando de corresponsabilidad, es pensar en objetivos comunes. Entonces, por ejemplo, reactivación de la economía local desde el rol, la cotidianidad de cada uno. Entonces, como sector privado, como sociedad civil organizada, como academia, como también instituciones públicas. Entonces, vamos caminando de la mano hacia un mismo objetivo, pero cada uno aportando con lo que le compete. Y esta época que se viene es sumamente importante ser corresponsable. Con eso más bien dejo abierto para cualquier pregunta, ¿no? Traté de abarcar algunas cosas para que podamos tener una mejor discusión. La siguiente simplemente es un tema de corresponsabilidad en donde especifican qué tipo de actividades puede hacerse desde los diferentes roles y con ejemplos específicos sobre, por ejemplo, el sector privado, si estamos hablando de temas socioambientales en términos de corresponsabilidad, puede invertir recursos como sector privado. Y el sector público, y dentro del marco de la responsabilidad corporativa. El sector público también tiene que generar todo este ambiente habilitante para que efectivamente ocurra la corresponsabilidad o que, por ejemplo, en la temática socioambiental se puedan controlar los impactos. La academia genera investigación y la sociedad civil es perfecta para campañas de concientización y también para en el día a día cumplir efectivamente dando seguimiento también a otros actores. Con esto finalizo y más bien cualquier pregunta es muy bienvenida. Muchísimas gracias, Estefanía. Qué interesante poder también ver la perspectiva desde lo local, ¿no es cierto?, con todos estos datos que nos has podido presentar. Es evidentemente importante seguir trabajando en el fortalecimiento de estos procesos con el fin de utilizar data real para generar confianza y crear los diferentes procesos. Tenemos diferentes preguntas, es impresionante, muchísimas preguntas en el chat. La verdad que por un tema de tiempo no creo que vamos a lograr poder cubrir todas las preguntas. Sin embargo, tenemos la opción, por favor, si Estefanía y Matt nos pueden ir ayudando también, ¿no es cierto?, por escrito, o les invitamos a los panelistas que luego lo que podríamos hacer es enviar las respuestas por correo electrónico de manera escrita con el fin de poder gestionar mejor estas preguntas. Yo voy a darle paso a Carla Martínez, que es de nuestro equipo. Carlita, si nos puedes ayudar con preguntas que tenemos dentro del chat, ya sea para Estefanía o Matt, y de esa manera pues seguimos con el evento.
Dani, ¿cómo estás? Comentarte que la Calita tuvo... Estoy aquí, Está, ya estoy aquí, perdón. Hace un ratito tuve un problema de conexión, pero ya estoy aquí. Bueno, sí, nosotros recibimos también algunas preguntas en nuestra aula virtual. Justamente el aula virtual tenía como fin una actividad que está finalizando hoy, que es justamente este foro. Entonces habíamos invitado a muchos de nuestros participantes a que envíen previamente sus preguntas. Voy a dirigir algunas para justamente para Matt, que nos han enviado previamente, y luego recogeré algunas de este chat en este foro en vivo. Nos preguntan cuál debería ser el rol de los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del gobierno abierto. Esa es una, Matt. Te dirijo otra de una vez. Cuando hablamos de la brecha digital, justamente lo topaste, el tema de la exclusión y el reto de la inclusión. Nos referimos al limitado acceso a la tecnología en ciertos sectores de nuestra región y de nuestro país. ¿De qué forma se puede reemplazar estas herramientas a esos lugares? ¿Y qué se puede hacer para de verdad y la última que nos plantearon es qué características debe tener una institución pública en esta nueva normalidad? Esas son las tres para Matt que hemos recogido, y si nos queda un poquito de tiempo podemos dirigir otras que están en el chat. Ok, gracias. Te perdí un momento para la segunda pregunta, pero respondo a las otras dos y luego pido que repitas esa segunda. En cuanto al papel de las organizaciones de sociedad civil en procesos de gobierno abierto, primero, resaltando el hecho de que gobierno abierto no es solamente publicar datos, sino también crear mecanismos de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas y servicios públicos. Entonces, es clave que haya espacios para la participación de representantes de sociedad civil en esos procesos de diseño de políticas y estrategias. Respondieron también a otra pregunta que estaba en el chat. No es realista que todos ciudadanos van a participar en todos los procesos, no es factible. Entonces, las organizaciones de sociedad civil tienen que ser representantes de alguna forma de la ciudadanía en general y participar como actores expertos en esos procesos, aportando insumos de sus comunidades, de sus aliados, de sus representantes, por ejemplo, cuando el gobierno está haciendo un diagnóstico de los servicios de salud y las necesidades de una comunidad, debería de ser organizaciones de sociedad civil, además de otros actores, sector privado, sí ciudadanos, sí oficiales, en compartir análisis, diagnóstico y propuestas. Y además, el otro papel fundamental de sociedad civil es hacer monitoreo y control de servicios públicos, de procesos de contratación pública, de hacer monitoreo y de informar a la ciudadanía. Ya veo en el chat también ejemplos de falta de confianza de algunos ciudadanos en información pública. Entonces, no es que organizaciones de sociedad civil tampoco van a ser completamente confiados, pero creo que cuando haya más de una fuente de información y alguna gente va a confiar más en información de una fuente y otra en otra. Entonces, es fundamental que ellos hacen el monitoreo y diseminar la información. ¿Puedes repetir la segunda pregunta? Nos preguntaban en la brecha digital que vivimos en algunos de nuestros países y de la región, ¿cómo se pueden reemplazar estas herramientas, las herramientas digitales en esos sectores o en esos falta de acceso a la población? ¿Cómo se puede reemplazar las herramientas para estar en sintonía con el gobierno abierto? Es decir, ¿la tecnología es igual a gobierno abierto o no necesariamente? ¿Cómo logramos también evitar esa brecha y lograr inclusión? No, para mí no es el mismo. Sí hay un cruce, gran parte de gobierno abierto y de datos abiertos sí requiere
datos digitales, pero no todo. Entonces, primer requisito, a una información digital tiene que ser digestible y leíble. Entonces, no solamente brindar información en PDF, sino en formatos que se puede editar y revisar. Segundo, compartir la información en varios idiomas cuando sea necesario. Para personas con varias discapacidades, asegurar que esa información les llega. Obviamente no cada documento va a ser diseminado por radio o por televisión, no es posible. Sin embargo, resúmenes de información clave sí necesita ser compartido por diversos mecanismos, sea audiovisual, sea en espacios públicos, sea a través de medios de la prensa, etc. Y finalmente, no hay sustituto por reuniones, aún en esos tiempos virtuales, como para cabildeos, para town hall meetings, que pueden ser virtuales, abiertos a todos. Obviamente no todo el mundo va a participar, pero tener esa oportunidad para preguntar y escuchar directamente de sus autoridades es fundamental. Y ahora se me olvida la última pregunta. La última pregunta es, ¿qué características debe tener una institución pública en esta nueva normalidad? Las características para mí son principalmente culturales y es tener un compromiso a estar abierto y a querer brindar la mayor información posible. Hay varios mecanismos tecnológicos, técnicos para hacerlo, pero para mí el más importante es el chip que tiene cara oficial, en decir que la ciudadanía es aliada, es cliente, es el propósito de todo y no un enemigo o un otro. Uno tiene esa creencia y cree que parte del servicio público en que está contratado todo oficial público es servir al público, y parte de ese servicio, igual que cualquier servicio de educación, de salud, etcétera, es brindar información. Y con esa perspectiva se encuentra mejor los mecanismos tecnológicos para hacerlo, acompañado por conversaciones, reuniones, etcétera. Muchas gracias, Matt, por esas respuestas. Hay muchas más preguntas, pero sin duda el tiempo no nos da para responder todas. Ahora para Estefanía están dirigidas estas. En los estudios de Grupo Faro, podemos hablar de un caso, práctica exitosa, quizás ya has mencionado algunas, Estefanía, que sobre todo haga referencia a gobierno abierto, tanto a nivel de Estado, de gobierno central y también de los gobiernos locales o GATS. Esa es una de las preguntas. La siguiente pregunta, nos dicen si es necesaria una política pública más o una ley de datos abiertos en Ecuador, es decir, un marco normativo para lograr gobierno abierto, o más bien este es un tema de voluntad política. ¿Qué más necesitamos para tener datos abiertos y un gobierno abierto en nuestros gobiernos? Bueno, voy a comenzar. El tema del gobierno abierto tiene muchísimas aristas, entonces cuatro al menos pilares, y la mayoría de nuestras iniciativas apunta a esa participación a lo largo del ciclo electoral y no solo en elección. Entonces, esa participación para la incidencia, en donde se exige y se trabaja con transparencia. Hay una particular que se llama del dicho al hecho, que nosotros hicimos seguimiento a las propuestas de campaña del presidente, ¿no? Que ustedes pueden acceder en nuestra página web. Y ahí era ver cómo de una propuesta de campaña se pasa efectivamente a cumplir con una, o sea, ir evidenciando la construcción de una política pública desde la planificación, la presupuestación, ¿no? Pero desde el interés de diferentes sectores que son involucrados y que muchas veces el gobierno deja de consultar en su día a día, ¿no? Porque
es muy acelerado. Entonces, hemos hecho esto y también con informes de seguimiento, con recomendaciones, con opciones de política pública. Estamos también con un observatorio en Manabí, la reconstrucción, donde vamos dando seguimiento a cómo está la política de reconstrucción, cuáles son los temas priorizados, cómo se ha avanzado en la capacidad, en la generación de capacidades de resiliencia. Entonces, y somos parte del grupo núcleo de gobierno abierto y construimos, o sea, ayudamos a co-construir el plan de acción que está hasta el 2021. Entonces, como ustedes ven, ahí hay varios compromisos, son 10 compromisos en donde la sociedad civil y el Estado están trabajando un poco de la mano esta primera vez. La pandemia se ha extendido el plazo, pero la idea del gobierno abierto es justamente no trabajar en el marco de corresponsabilidad para de diferentes actores aportar a la gestión pública y sobre todo a lograr que esa gestión pública logre satisfacer en mayor medida a la mayoría de ciudadanos. Entonces, en esa lógica, creo que varios de los proyectos que los invito a visitar en la página web de Grupo Faro y de la página de Democracia, ustedes pueden ver, ¿no? También trabajando en diferentes áreas. Con respecto a lo segundo, sí creo que se necesita una ley de datos abiertos que habilite. Igual creo que es importante también actualizar la LOTAIP, que es una ley que comenzó en el 2004 y es excelente. Sin embargo, ya con el tiempo y con la información y con la evolución de la tecnología es importante actualizarla en diferentes aspectos. Pero ahí la voluntad política y el poder controlar y hacer que la ley se cumpla es inclusive muchas veces más importante que contar con la ley. Tenemos muchísimas leyes que ya prevén la obligación de transparentar y que simplemente no se cumplen y que no hay tampoco voluntad política del Estado ni interés para hacerlas cumplir. Entonces ahí está incluyendo la LOTAIP, ¿no? Tienes una defensoría del público, pueblo que no tiene suficientes recursos para poder monitorear 1.505 organizaciones o entidades que tienen la obligación de cumplir con la LOTAIP. Son 7 personas las que trabajan en eso. Entonces, más que tener la ley, porque puede que sea mínima, es que se haga cumplir esa ley, ¿no? En el tema de financiamiento de la política, por ejemplo, es una de las raíces de la corrupción por no transparentar cuál es el financiamiento privado, que luego un poco se toma el Estado, ¿no? Viendo tanto el Código de la Democracia como la LOTAIP y poniendo obligaciones para los partidos políticos y para que el CNE controle, tampoco se cumple. O sea, no hay información sobre los últimos 4 procesos electorales en cuanto a financiamiento. Entonces, esto es clave, la voluntad de realmente comprometerse con el tema de transparencia y con los datos abiertos, ¿no? Solo, yo sé que antes de salir, quiero que se queden con 2 ideas que son sumamente importantes dentro de esta discusión en la pandemia. Uno es que se está restringiendo el espacio cívico, ¿no? Si ustedes pueden ver, ahora la participación es virtual. En el Ecuador, solo el 40% de la gente tiene acceso al Internet por un smartphone. Eso quiere decir que estamos dejando el 60% de la población fuera que no puede participar en estos eventos, por ejemplo, en estos foros públicos y que su voz no está siendo escuchada. Igualmente, ustedes vieron la situación de las organizaciones de la sociedad civil. Es realmente preocupante que muchas de ellas estén dejando de funcionar por varias situaciones, por falta de financiamiento, por las condiciones de la pandemia. Entonces, también por ahí se está restringiendo otra vez la participación. Y esto en contradicción con un hecho que el tema de la transparencia sí es preocupante. Es decir, hemos visto que si bien hay tema de información sobre el tema del COVID, sí hay preocupación porque hay una regla general, como yo decía, de atender a las excepciones de la aplicación de la normativa, no hay transparencia en cuanto al presupuesto, hay tratos directos en el tema de contratación en emergencias. Entonces, son 2 temas que son preocupantes, pero que también generan oportunidades, como yo decía, primero para monitorear, para exigir rendición de cuentas, pero también para poder trabajar en corresponsabilidad en el tema de reactivación económica.
¿no? Eso creo que es importante. Muchísimas gracias a Estefanía y Matt, y muchísimas gracias por tu apoyo, querida pues Carlita, por hacer estas preguntas a nuestros dos panelistas. Qué interesante todos estos temas que realmente nos competen a todos, ¿no es cierto? Desde creo que nuestras diferentes pues áreas de acción, y creo que son procesos que desde la sociedad civil tenemos que imponer y que tenemos que solicitar. No puede ser que no existan todos estos datos, ¿no es cierto? Entonces, me llena pues ilusión saber que estamos pues 744 personas, porque también este proceso está seguido por nuestra cuenta de Facebook Live, escuchando estas dos ponencias tan interesantes, y que a su vez estoy segura que estas personas vamos a generar incidencia para poder llegar a construir un país que merece la pena tener estos datos, generar confianza y más que nada transparencia. Así que les agradezco muchísimo por haberse quedado a todos. Estamos 8 minutos pasados del tiempo, pero han sido fantásticas las dos colaboraciones. Matt, Estefanía, les agradecemos mucho por acompañarnos esta tarde, y a todos ustedes felicitaciones por haberse dado el tiempo de capacitarse en estas temáticas tan importantes para seguir construyendo país, y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Corporación Líderes para Gobernar, para que no se pierdan de los diferentes otros procesos que vamos a seguir generando con nuestros aliados, Grupo Faro y pues PAD. Muchísimas gracias y que tengan todos una buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, excelente. Felicitaciones desde Sucumbíos. Un abrazo.